Hola queridos amigas y amigas, buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora en la que me estés escuchando. Bienvenido a un comentario más de la lección de Escuela Sabática. Esta semana el título fue Arresto en Jerusalén. Veamos nuestro texto base en Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo sabía que los dirigentes judíos odiaban a los gentiles convertidos. Es por ello que ideó un plan para unirlos a ambos, el cual consistía en pedir ofrendas voluntarias, las que servirían como ayuda económica para los hermanos judíos de Jerusalén. De esta manera, Pablo pensaba unir a ambos creyentes en una sola iglesia, en un solo pueblo de Dios. Con esta idea, Pablo llegó a Jerusalén. Veamos qué nos dice Hechos 21-26 acerca de lo que le aconteció en este regreso a Jerusalén. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hechos capítulo 21 nos dice que, a sugerencia de algunos hermanos que apreciaban a Pablo, este quiso demostrar que respetaba los ritos ceremoniales de los judíos, por lo cual se sometió a un rito de purificación, él y los que lo acompañaban. Por una parte esto parecía algo bueno, una decisión correcta, pero por otra parte contradecía el mensaje que predicaba Pablo de que ya no era necesario cumplir con los rituales judíos para pertenecer al pueblo de Dios, entre ellos la circuncisión. Pero recordemos que Pablo también era humano. Una vez concluido con el ritual de purificación, Pablo entró al santuario. Veamos lo que le sucedió en ese entonces. Leamos Hechos capítulo 21, versículos 27 al 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Efectivamente, Pablo había cumplido con todos los ritos ceremoniales que exigía para la purificación para que él pueda ingresar al santuario. A pesar de todo, los dirigentes judíos lo acusaron de violar las leyes judías. Esto revela que era otra cosa lo que motivaba el odio de los judíos hacia Pablo. Cuando el corazón está lleno de odio, nunca veremos cosas positivas en las personas que nos rodean. Siempre estaremos constantemente viendo cosas negativas, así como estos judíos solo veían cosas negativas en Pablo. Veamos qué dice ahora el libro de Hechos capítulo 22, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo: Quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Para entender este texto debemos recordar que los dirigentes judíos que odiaban a Pablo lo habían acusado de violar las leyes judías acerca de la purificación y de la circuncisión, haciendo ingresar al santuario a personas incircuncisas. Entonces, enojados, todos los creyentes en Jerusalén arrestaron a Pablo y lo empezaron a maltratar y a golpear. Y cuando esto sucedía, debido al alboroto, vino el tribuno con sus soldados romanos y se lo llevó. Entonces Pablo pidió que se le permitiese hablar y defenderse, y como que habló en griego, el tribuno le dio la libertad de defenderse. Entonces Pablo empezó a relatar su historia de su conversión, haciendo hincapié en que era un judío fiel
que respetaba todas las leyes ceremoniales y rituales de los judíos. Pero cuando dijo que Dios le había ordenado predicar a los gentiles, volvió a incitar la ira y el odio del populacho. Y como el tribuno le analizara que no había cometido ningún delito que merezca la muerte, sino que se trataba de un asunto religioso, entonces convocó al Sanedrín para que ellos lo escucharan y pudieran tomar alguna decisión en cuanto a Pablo. Veamos lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 21. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Una vez que estuvieron los principales dirigentes del Sanedrín para escuchar a Pablo, Pablo comenzó su defensa argumentando su vida piadosa y el respeto que sentía por las costumbres, tradiciones de las leyes ceremoniales y rituales de los judíos. Pero la intención de los judíos no era escuchar una defensa, sino condenar a Pablo. Entonces Pablo, al darse cuenta que había entre los presentes saduceos y fariseos, dijo que se le juzgaba por causa de la resurrección. Y aunque muchos podamos pensar tal vez que Pablo estaba mintiendo, estaba diciendo una gran verdad, puesto que predicaba acerca de un Jesucristo resucitado. Entonces, en cierta parte estaba siendo juzgado por este tema de la resurrección. Esto hizo que tanto fariseos y saduceos se enojasen y empezasen a discutir entre ellos, y al final llegaron a la conclusión de que no había nada de qué acusar a Pablo, y algunos se atrevieron a decir que deberían tener cuidado si no estaban luchando contra Dios. Pero los judíos no se iban a quedar tranquilos. Veamos qué dice Lucas capítulo 23, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Después de todo esto, los judíos no se quedaron tranquilos, pues luego se reunieron para decidir que matarían a Pablo a cualquier precio, a como dé lugar. El fanatismo judío llevó a 40 de ellos a jurar que no comerían ni beberían hasta que hayan dado muerte a Pablo. Pero Dios, en su providencia, envió al sobrino de Pablo, quien había escuchado estos planes perversos y malvados que tenían estos 40 dirigentes judíos de asesinar a Pablo. Este sobrino de Pablo le comunicó los planes que tenían los judíos, y Pablo se le envió al tribuno, quien evitó que dieran muerte a Pablo. Querido amigo, amiga, hermano o hermana que me estás escuchando, la primera lección que debemos aprender en esta semana es: jamás debemos de negociar con nuestros principios. Debemos ser consecuentes con lo que decimos, que lo que predicamos podamos vivirlo cada día. La segunda lección es que jamás debemos permitir que a nuestro corazón lo domine el odio o la ira, porque podría hacer que nosotros realicemos cosas de las cuales después podamos arrepentirnos o que nos puedan avergonzar. La tercera lección es que cuando tratas con personas que solo tienen odio en el alma, por más explicaciones que le des acerca de algún tema, jamás te van a entender. Y la última lección es que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero jamás permitamos que el fanatismo domine nuestras vidas. Que nuestro amor a Dios sea sincero, que sea puro, honesto, y Dios que está en los cielos sabrá recompensarnos. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.